Les voy a pedir que por favor para iniciar esta clase, ustedes me cuenten qué fue lo que vimos la clase pasada y qué aprendieron. A ver, Eliana, cuéntanos. Bueno, profe, en la anterior clase vimos la tilde diacrítica y es que no sé si se pronuncia así, pero creo que sí. Aprendimos sobre que la tilde, bueno, es como un pequeño acento que marca la diferencia. Ok, muchísimas gracias. A ver, Alejo. Sí, como dijo mi compañera, también vimos lo de la tilde diacrítica y de que cómo se pronuncian diferentes palabras. Ok, listo, Porque gracias. se puede escribir lo mismo, pero con la tilde diacrítica el acento es diferente. Ok, muchas gracias, Alejo. Juana, dinos. Juanita, esto sí, vimos la tilde diacrítica y la definición se usa para palabras que se escribe, pero su significado es diferente. Ok, gracias. Nadie más, ¿cierto? Listo, hermosos. Entonces, debemos recordar que la tilde diacrítica es esa tilde que se utiliza para cambiar el significado de palabras que se escriben exactamente igual, ¿cierto? Entonces, nos colocan algunos ejemplos, como el tú, ¿cierto? Hablábamos del tú. Entonces, el tú que sugiere a una persona, ¿cierto? Y el tú que sugiere pertenencia, o sea, que es tuyo. ¿Listo? También hablábamos del cómo. El cómo, que es como cómo del pasado, ¿cierto? Sí, ¿cómo era que lo decíamos? Sí, cómo, yo como, ¿cierto? Que era en pasado con tilde en la O, y el cómo de explicar algo, ¿cierto? Como por ejemplo, como por si acaso, bueno, eso, ¿listo, chicos? Entonces, son dos palabras que se escriben igual, pero al tener la tilde cambia su significado y esa tilde se llama tilde diacrítica. Hasta hay preguntas hermosos, algo que quieran decir. Nadita, listo. Entonces vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las mayúsculas y las minúsculas y su uso. ¿Listo? Entonces, alguno de ustedes rápidamente que me diga cuál es la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas y su uso. A ver, Alejo. De que una de las diferencias es de que las mayúsculas normalmente más se usan como después de un punto o en los inicios de de un nombre, o el nombre de un país o algo, o cosas así. Listo, Alejo, muchas gracias. Johnny, dale. Pues que las mayúsculas más que todo siempre se usan al principio de los párrafos o textos y también en los títulos o en los nombres, y después lo demás sí se puede escribir en minúscula. porque- Ok, muchísimas gracias, Johnny, David. Profe, las mayúsculas se escriben después de una coma, un punto a inicios de textos o párrafos. Ok, listo, David. Julián. Profe, las mayúsculas se usan en nombres y después de puntos. Listo. Listo, mis amores. Muchísimas gracias por sus aportes. De verdad que son muy valiosos. Entonces debemos saber, chicos, que básicamente cuando hablamos de mayúsculas y minúsculas estamos hablando de reglas ortográficas, ¿vale? O de reglas de contextualización para poder generar un orden. Entonces, normalmente las mayúsculas las utilizamos en los nombres propios, todo lo que sea nombre propio. ¿Y a qué nos referimos con un nombre propio? Pues nombres de personas, de países, nombres de mascotas, de animales, ¿cierto? Son nombres propios. Digamos, acá, si yo digo, por ejemplo, Joel García, pues nos estamos refiriendo a Joel, ¿cierto? Y es simplemente a él, por eso se denomina como un nombre propio, ¿vale?
Ya cuando hablamos también del uso de las mayúsculas, podemos decir que se utiliza después de cada punto o al inicio de los textos. Siempre que vamos a iniciar un texto, ese texto debe iniciar con mayúscula, ¿vale? Adicional a esto, es bueno recordar que el escribir todo en mayúscula es una forma inadecuada del uso del lenguaje y en este caso de la escritura, porque eso pues se va a saltar las reglas ortográficas que ya están previamente escritas. Si tú quieres que tu expresión sea acorde, debes hacer buen uso de la mayúscula y de la minúscula. ¿Listo? También podemos decir que el revolver las letras, es decir, colocar unas en mayúscula y otras en minúsculas, también es una falta de ortografía, para que por favor lo tengan ahí presente. Dinos, Mateo. Mateo, estás en mute. Pues Te escuchamos un poquito y no más. No, mi corazón, no te logramos escuchar. Listo, preciosos, hasta ahí. De pronto alguno quiere hacer un aporte mientras que Mateo puede solucionar. Ahí tiene algo que decir, algo que aportar. ¿No? Listo, entonces nos vamos a ir a nuestro material para poder indagar un poco más en este tema, ¿vale? Voy a pedirle por favor a uno de ustedes que me ayude con la lectura de este párrafo. Dale, David. David Padilla, por favor. ¿Mis hasta dónde? Todo el párrafo, mi amor. Alice. Bienvenidos a un viaje lingüístico, donde descubriremos la importancia y el poder de las mayúsculas y minúsculas. Estas pequeñas herramientas tienen un gran impacto en nuestra comunicación escrita y permitiéndonos dar sentido y claridad a nuestras ideas. A lo largo de este módulo exploraremos su origen, reglas y aplicaciones, siempre recordando que Dios, como creador del lenguaje, nos ha dado herramientas como las mayúsculas y minúsculas para comunicarnos con precisión y orden, reflejando su naturaleza de orden y claridad. Listo, muchísimas gracias, David. Entonces, mis hermosos, es muy importante cuando hablamos de las mayúsculas y cuando hablamos de las minúsculas que podamos entender que son reglas lingüísticas que están establecidas para generar una mayor comprensión de los textos. ¿Listo? A veces como que decimos, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tanta cosa? O sea, ¿no sería mejor que no hubieran puesto nada? Pero si no hubieran puesto estas normas, pues la comprensión de los textos, la comprensión de los escritos y el orden, pues no sería el adecuado. Por eso es que el Señor puso en la mente del creador del lenguaje, venga, vamos a colocar reglas ortográficas, vamos a colocar reglas lingüísticas para que haya claridad en el mensaje que se quiere transmitir. Bueno, hermosos, ¿hasta ahí alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Listo. Preciosos, importantísimo. Vamos a levantar la mano. Se le va a dar la palabra a uno para que lea y la vamos a volver a bajar con el fin de que si alguno tiene preguntas o un aporte o algo que decir, pues yo pueda identificarlo y de esa manera poder resolverlo. ¿Listo, mis preciosos? Vamos a seguir. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Por favor, alguno de ustedes me ayuda leyendo los objetivos. Isabela, dale por favor, gracias. Desde los rojitos hasta concepto. ¿Ok? Perdóname un minutico y ya te doy la palabra. Otra cosa importante, listo, preciosos. Si ya leímos, no vamos a levantar la mano, ¿listo? Que lea otro más. Entonces, porfa, levantan su manito, si no les tocó, vuelven y la bajan y esperamos. Y si usted ya leyó, ya no la va a levantar para que otro más nos ayude y todos tengamos como la oportunidad. ¿Listo, mis preciosos? Ahora sí, Isa, vamos a leer desde lo rojito hasta el punto número 3. ¿Listo? Hasta 3 donde dice punto. Listo, señora. Al estudiar este tema, a alcanzarás
¿sí? Alcanzarás los siguientes objetivos. Uno, comprender y aplicar las reglas básicas del uso de mayúsculas y minúsculas. Dos, identificar y corregir errores comunes en el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Tres, reconocer la importancia del uso correcto de mayúsculas y minúsculas en la comunicación escrita. Listo, Isa, muchísimas gracias. Hay una redundancia, ¿no? Aprenderás y alcanzarás, toca corregir. Bueno, mis preciosos, efectivamente estos son los objetivos del día de hoy. Entonces, pues confiamos en el Señor que finalizando esta clase todos podamos tener este conocimiento claro. Mateo, ¿ibas a decir algo hermoso? Tengo una pregunta, ¿cuál es el título? Mayúsculas y minúsculas. Gracias. ¿Listo, hermoso? Evelyn, ayúdame por favor leyendo el concepto. Ok, profe. Concepto. Las mayúsculas y minúsculas son formas que representan las letras del alfabeto, diferenciándose por su tamaño y, en algunos casos, por su forma. Su uso correcto es fundamental para la claridad y la corrección de escritura. Listo, muchísimas gracias, Evelyn. Entonces, las mayúsculas y minúsculas son formas de representar las letras, ¿cierto? Yo creo que aquí ya todas las conocemos, ya estando en séptimo, uno ya conoce las letras mayúsculas, ya conoce las minúsculas, entonces eso nos evita un trabajo, sino que a veces lo que no reconocemos mucho es el uso adecuado que le debemos dar, ¿listo? Entonces, ¿cómo se diferencia? En algunas ocasiones solo es por su tamaño, ¿sí? Simplemente la P mayúscula es más grande y la P minúscula es más pequeña, ¿sí? La P mayúscula va sobre el renglón y la P minúscula va por debajo del renglón. Sin embargo, hay en algunas ocasiones que su forma cambia totalmente, por ejemplo, como la A, ¿cierto? Dice, su uso correcto es fundamental, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos repasado, para darle claridad a lo que queremos expresar, ¿no? También para poder identificar las cosas importantes, los nombres propios, bueno, todo este tema de estructura que va a hacer que el mensaje sea más comprensible. ¿Listo, mis preciosos? Ahora nos vamos a ir a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten, pónganla en bonita, organícelan. ¿Listo? Dice, al usar correctamente las mayúsculas y minúsculas, honramos el lenguaje como un don divino. Entonces, sí debemos, hermosos, preocuparnos por el buen uso de las letras, por el buen uso de la ortografía, por la buena redacción. Eso es muy importante, porque sabemos que si queremos transmitir mensajes adecuados, pues debemos hacerlo de la forma adecuada, ¿no? Y claramente cuando hacemos las cosas con excelencia, pues honramos a Dios. Y eso de honrar a Dios no es solo cuando estamos en la iglesia, no es solo cuando estamos en presencia de las personas, es en absolutamente en todo lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Dice, permitiendo que nuestras ideas se expresen con precisión y belleza, tal como Dios creó el universo con orden y propósito. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que en la Biblia encontramos todas las normas ortográficas, todos los temas que se relacionan con el lenguaje estipulados de la manera más precisa y de la manera más organizada. ¿Esto con qué? Pues con el fin de reflejar al Dios en el que creemos, que es un Dios de excelencia y de perfección. Ustedes saben que nosotros perfectos no podemos ser, pero sí podemos buscar la excelencia. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguno tiene algún aporte, algún comentario, una preguntita, algo que decir? Nadie dice nada. No saben, no responden, hoy están calladitos. ¡Qué milagro! Dinos, Mateo. Profe, es que pues, hay una gramática en la que uno para expresar como lo que sería mayor o menor, perdón, escribe, por ejemplo,
como si acá fuera mayúsculas, se escribe con la M con letra mayúscula y minúsculas, así como el minúsculo. Así se escribe. Sí, se podría escribir siempre para mayúsculas con una M mayúscula. Ah, ok, listo, entiendo. Digamos que si tú quieres recalcar algo o quieres hacer un énfasis en algún texto, tú puedes utilizar la mayúscula, ¿sí? Sin embargo, en este caso, mayúscula se escribe con minúscula y minúsculas también se escribe con minúsculas. Ya digamos que si quieres hacer énfasis en algo, resaltar algo y demás, pues es diferente, ahí puedes hacer uso de la mayúscula. Pero digamos que como tal se escribe así como está, en minúscula todo. ¿Listo, Mateo? Bueno, mis preciosos, ¿ya notamos esa idea fundacional? No veo, sí, no, tal vez. Ah, bueno, Sí, por ahí ya veo a Eliana que sí, pero Miguel, José Miguel, ¿ya? ¿No? ¿Sí? Ah, sí. ¿Samara ya? Sara dice no. ¿Zoe, tú sí? ¿Ya? Listo. Bueno, un minutico más y ya avanzamos con el tema. Mientras que terminamos de apuntar, quisiera saber si alguno tiene un aporte, si tiene algo que decir. A ver, Samara, dinos, hermosa. Profe, yo quería decir, bueno, te quería preguntar, ¿cómo es correcta escribirla? Porque cuando uno escribe en el computador, ahí está la A, pero diferente. Y cuando uno la escribe como manualmente, la escribe una ola y un palito. ¿Cómo deberíamos escribirla en nuestros apuntes? Ah, ok, hermosa, interesante pregunta, ¿no? Pues imagínate, Samara, que no sé por qué razón, motivo o circunstancia, porque la verdad no lo sé, existen dos A minúscula. Es decir, si tú haces esa que parece como una S y con el, sí, como con la cosita acá, está correcto, porque esa es minúscula, ¿sí? Y si la haces la bolita y el palito, también está correcto. Sin embargo, espérame, vamos a preguntar por qué de una vez si salimos de esa duda, porque sinceramente no tengo el conocimiento. Preguntémosle a nuestra amiga Meta, porque hay dos as minúsculas. O hasta Yo Google. alguna vez, yo alguna vez me puse, a un cuento que me puse a escribir, me puse a escribirlo con esas as, pero eso es muy tedioso cuando uno no está acostumbrado. No, pues me imagino, claro, porque si no, yo siempre he hecho esa que es no la del palito, sino la otra, pero no sé. También, La profe, que se escribe, yo he hecho la que se escribe en los la computadores, normalita. profe. Bueno, mis preciosos, toca levantar la manito para que no se nos escuche así todo enredado y nos podamos entender. Les voy a leer lo que dice Meta, ¿listo? Dice, hay dos A minúsculas porque en español, cuando una oración comienza con una conjunción o una proposición, la primera letra de la palabra siguiente se escribe en minúscula. Ay, no, yo creo que esto no me ¿Entendió? entendió. Yo creo que no me entendió. No, porque dice que No, después de la letra mayúscula, pues se escribe la Sí, por minúscula. eso no tiene gracia. Voy a colocar Ahí en A de Google, bolita y palito y A del teclado, a ver qué sale. Venga, a ver. Ah, dice, estás hablando de las diferentes formas en que se representa la letra A en diferentes contextos. La A de bolita y palito se refiere a la forma en que se escribe la letra a mano. La A del teclado se refiere a la forma en que se escribe en el teclado. Esta meta Quedamos inteligente. igual. Sí, fácilmente, Profe, nos fácilmente. dio mucha información. esta meta es más ignorante que nosotros. Muy buena explicación de Meta. Ay, no. Dice, se debe a la evolución de la escritura y la tecnología. En la antigüedad, la escritura se realizaba a mano utilizando instrumentos como plumas, bolígrafos, lápices. La forma en que se escribía la letra A era más artesanal y personal y variaba dependiendo de la persona que la escribía.
Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la escritura se estandarizó y se crearon tipos de letras más uniformes. Sin embargo, la forma en que se escribía la letra A siguió siendo más personal y variada. La llegada de la computadora y la tecnología digital en el siglo XX cambió radicalmente la forma en que se escribía y se comunicaba la letra A del teclado del PC. Se diseñó para ser más fácil de escribir. Mm, Me imagino que porque cuando tú haces esa A, creería yo, que cuando tú haces esa A que es así, pues tú la puedes escribir así. Mientras que normalmente cuando hacemos la bolita, toca hacer la bolita y aparte el palito. Entonces sí creo que es por esos motivos de que es más práctica o más fácil de escribir, pensaría yo. Ahora sí los escucho. Eliana, dale. Profe, acá me dijo que fue debido a unos escritores que por ellos fue que también, como tú decías, los avances hizo de que las A minúsculas fueran unas para la tecnología y otras para escribir. Pero acá dice que una de las leyes es de que la A con la que se escribe acá en el computador se debe utilizar para escribir los nombres de las personas. Ok. Esa se debe utilizar para escribir cualquier nombre. Dice que eso hace que sea una buena ortografía. Ah, genial, Eliana. Muchas gracias por tu aporte. Isa. Profe, que, que mi mamá y mi abuela escriben con la A del teclado, normalmente. Y pues yo pienso que la A del teclado es como un poquito más elegante y la que escribimos normalmente a mano, la de la bolita y el pelito, es como menos elegante, como más básica, por decirlo así. Ok, Isa. Y según lo que leímos, es un poco como más artesanal, ¿no? Y la otra, digamos que podemos decir que es más moderna. Entonces, sí, podemos definir entonces en este caso, concluir el tema en que hay dos as con dos cosas. La primera, una es más fácil de realizar porque no debes realizar dos procesos, sino se puede realizar en un solo trazo. Y la segunda, pues claramente es porque una es más moderna que la otra. Yo creo que así lo podemos concluir. Dinos, Eliana. Profe, que yo en escrito yo traté de hacer la que se utiliza en el computador, pero ya la costumbre, o sea, la hacía en unos renglones y en los otros ya volví a hacerla normal. Es muy difícil hacerla. Ah, ok, sí, ya es como uno se acostumbra, ¿no? Ya es como uno está adecuado. Listo, mis preciosos, muchas gracias por la pregunta. Fue una pregunta interesante y creo que pues ahí todos, entre todos pudimos instruirnos y construir nuestro concepto. Ahora, mis amores, vamos a ir a definir cada uno de los términos, en este caso las mayúsculas, las minúsculas, y vamos a ver también su etimología. Entonces, por favor, alguno que me ayude a leer mayúsculas. Samir, dale, hermoso. Ayúdame a leer todo, ¿listo? Mayúsculas, vas a leer la etimología y vas a leer el uso. ¿Listo? Etimología. La palabra mayúscula proviene del latín maiusculus, que es el diminutivo de mayor. Esto refleja su función de ser las letras más grandes. Uso. Se utilizan para marcar el inicio de una oración, señalando el comienzo de un nuevo pensamiento. Son esenciales en los nombres propios, personas, lugares, instituciones, distinguiéndolos del resto del texto. Se emplean en los títulos de obras, libros, películas, canciones, resaltando su importancia. También se usan en ciertas abreviaturas y siglas. Las mayúsculas dan importancia y resaltan partes del texto. Listo, Samir, muchísimas gracias. Y entonces podemos ver que la etimología, en este caso, proviene del latín mayúsculos, que significa o que proviene de mayor. ¿Listo? Por eso es que son más grandes.
por eso es que representan pues las letras más grandes, ¿listo? Ahora nos hablan también de sus usos que son supremamente importantes. Entonces, nombres propios de personas. Juan, Miguel, Paquita, Pepe, bueno, Laura, todos los nombres de personas. ¿Listo? Lugares. Entonces, por ejemplo, las ciudades. Bogotá, Soacha, Cartagena, Santa Marta, Cali, todo eso va a ir con mayúscula, ¿listo? Adicional a eso de los lugares, pues también debemos tener en cuenta los nombres de las instituciones. Los nombres de los colegios, de las universidades van a ir también en mayúscula, ¿listo? No podemos obviar que el nombre de nuestras mascotas también se va a escribir en mayúscula. Si nuestro perrito se llama, no sé, Copito, que es una palabra que normalmente va en minúscula, pues al ser el nombre de nuestra mascota, de nuestro gatico, de nuestro pececito, se va a colocar en mayúscula, porque ya hace referencia a una sola mascota, ¿listo? También nos dice que los títulos de las obras, es decir, libros, películas, canciones, también se van a colocar en mayúscula. Y las abreviaturas, por ejemplo, las siglas, es decir, que colocan solo una letrica para entender, por ejemplo, LTDA, que significa limitada, van a ir en mayúscula. ¿Listo? Y dice también que hay algunas veces que se utiliza para resaltar algunos textos. ¿Listo? Entonces, si queremos darle un mayor énfasis o una mayor importancia a una parte del texto, pues esa también se puede realizar en letra mayúscula. ¿Listo, preciosos? Eliana, ¿tienes alguna pregunta, preciosa? ¿No? Listo. Samara, ¿tienes una pregunta o un aporte? Profe, yo quería decir que a veces a mí me pasa que se me saltará la mayúscula y le escribo a la gente con letra mayúscula y a veces, digamos, yo les puedo escribir con letra mayúscula a mi mamá y ya siente que es un insulto como, sí, como un insulto, como un irrespeto. Ok, Samara, ya vamos a ir a ese punto. Gracias por tu aporte, hermosa. Johnny, dinos. Yo también una vez que yo le estaba escribiendo a mi prima, estaba escribiéndole por computador y dejé la mayúscula y después me escribe que yo, porque le estaba gritando yo. Ok, Johnny. Dale, Eliana. Profe, yo también un día le escribí a mi tía, bueno, ya pasaba consecutivo y ya llevaba así como 2 semanas. Y es que cuando uno escribe en el computador se desactiva la mayúscula y no se da cuenta. Y le escribía y mi tía dijo, deje de gritarme, escriba normal, si está brava conmigo, mande audio. Y yo no estoy normal y ella no me está gritando. Y desde ahí nunca más le volví a escribirle a nadie en mayúscula. Ok, Alejo. No, profe, que mi papá siempre me decía de que siempre pusiera mi nombre así en mí, cuando estoy con él hablando, haciendo tareas cuando él me va a ayudar, siempre me dice que me cambie el nombre porque yo tenía mi nombre con mayúscula como gritando mi nombre. Ah, ok, Alejo. Mateo, dale. Profe, yo tengo es una pregunta en cuanto a eso. ¿Por qué en qué momento cambió como que fuera regla que uno está gritando cuando es mayúscula? Porque eso nació a raíz del texteo en WhatsApp y todas esas cosas. Porque ¿en qué momento se volvió que mayúscula fuera a gritar y por qué? Listo, ya lo vamos a aclarar. Listo, Mateo. Emily, cuéntanos. ¿Y me escuchas, profe? Ujú. Ah, listo. Pues, profe, yo con mi mamá utilizamos las mayúsculas como para resaltar algo, ¿sí? Pero naturalmente utilizamos más como la negrita de las palabras para como resaltar algo importante y las mayúsculas ya sería algo como sí, gritar. Ok, listo, Emily. Listo, mis amores, muchísimas gracias por sus aportes.
si ahí alcanzamos a resolverlo. Entonces, debemos tener en cuenta varias cosas. Número uno, escribir todo en mayúscula es un error ortográfico. Hay personas que se han acostumbrado a escribir todo en mayúscula. Sin embargo, pues las normas nos dicen que las mayúsculas tienen un uso adecuado, uso que ya está indicado con el fin de mejorar la comprensión del texto, ¿sí? Pues si tú colocas todo en mayúscula, esa comprensión del texto, pues no se va a mejorar, sino al contrario, puedes hasta atrofiar la comunicación mediante lo que estás escribiendo. Por ese motivo es que no es, digamos que no está bien o no está permitido escribir todo con mayúscula, ¿vale? O digamos que no esté tanto como que no esté permitido, pero no es el uso correcto del lenguaje, ¿sí? No es el uso correcto de las palabras. Por otro lado, ustedes saben que con la revolución de la tecnología y las normas y todo esto que ha llegado a nosotros, claramente pues el lenguaje se ha modificado, ¿no? El tema del uso de los emojis, el tema del uso, por ejemplo, de lo que decía ahorita nuestra compañera de la negrita, el uso de subrayar, el uso de, por ejemplo, darle ese toque a las letras de un poco cursivo, ¿sí? Como para resaltar los textos y demás, pues eso lo ha traído, ¿qué? Pues la inclusión de la tecnología en nuestra vida. Al tener claro que la mayúscula tiene, pues como lo dice su misma palabra, una mayor entonación, una mayor fuerza, pues las personas dijeron, no, cuando una persona escriba algo totalmente en mayúscula, se va a decretar que es que está gritando, ¿listo? Y eso, digamos que eso viene ya desde hace bastantes años, no les puedo decir específicamente desde cuándo, pero sí es más o menos desde que surgió el correo electrónico. Entonces, cuando se escribía un correo, nunca se escribía en mayúscula porque ya se había establecido como regla, en este caso, como regla gramatical en entornos digitales, que si tú escribías con mayúscula estabas expresando molestia, desagrado y gritos. Por eso es que no está